¿Podemos comenzar? Buenos días, me llamo la hermana Pat Murray, soy la secretaria ejecutiva de la WISC y quisiera darles la bienvenida esta mañana a nuestro cuarto webinar de esta serie. La WISC ha tenido el placer de colaborar con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con el Centro para la Protección Infantil de la Universidad Gregoriana y con Teléfono Azul. Esta asociación ha sido muy fructífera. Todos estos webinars nos ayudan a concientizarnos sobre nuestro Ministerio de Cuidado, que sabemos que es esencial, no importa a dónde estemos, a dónde vivamos o qué hacemos. Como religiosas en particular, tenemos la obligación de compartir estos conocimientos con los demás, y para hacerlo la WISC va a ayudar ayudó a organizar estos 4 webinars para que ustedes puedan utilizarlos con otras personas. Tenemos intención de traducir los PowerPoint a los varios idiomas y también las sesiones serán traducidas a portugués. Este será un idioma adicional. Esto es para ayudarles a compartir los datos de gran valor que han recibido de tantas personas que han presentado. Ahora, con placer, le doy la palabra a Rosanna Giammetto, que va a presentar a nuestro orador. Gracias, hermana Patti. Bienvenidos. Bienvenido, profesor. Después de esta introducción, llegamos a presentar nuestro orador de hoy, al que le digo nuevamente bienvenida, el profesor Ernesto Caffo, profesor ordinario de Neuropsiquiatría Infantil en el Departamento de Ciencia Biomédica, Metabólica y Neurociencia de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Es director de la Escuela de Especialización de Neuropsiquiatría Infantil en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de los Estudios de Módena y Reggio Emilia, profesor asociado de Psiquiatría Infantil en Yale, en los Estados Unidos. Es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y también participa como experto de las políticas de infancia y adolescencia en las juntas de las organizaciones principales europeas e internacionales comprometidas en los campos de los derechos de personas de edad menor, ICMEC, International Center for Missing and Exploited Children, MCE, Missing Children Europe y Child Dignity Alliance. Es fundador y presidente de la asociación SOS El Teléfono Azul. Es presidente de la Fundación Child para el estudio y la investigación sobre infancia y adolescencia. Es director científico del programa International Research Seminar in Child and Adolescent Mental Health y es miembro de la Junta de ERICE, ERICE, Empowerment y Resilience in Children Everywhere. Es miembro de la Comisión sobre Child Adversity del Grupo World Mental Health de la Universidad de Harvard, dirigido por el profesor Kessler. Ha escrito muchos libros y artículos científicos sobre la protección de los menores y es comendador también de la República Italiana. De nuevo, gracias, profesor, por su aporte hoy y le doy la palabra. Quisiera darle las gracias a la WISC por estas bellas iniciativas que junto con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, la Universidad de Gregoriana y el Centro para los Menores dirigido por el profesor Zollner, y también con la contribución de Teléfono Azul por esta iniciativa que yo estuve también siguiendo en los días que pasaron. Yo comenzaría hablando de los temas importantes de los niños en una situación de encierro y también después del encierro que estamos enfrentando juntos. Vamos a pasar las filminas
comenzaría enseguida con una cita que es una frase del Santo Padre al introducir una conferencia en 2017 en la Gregoriana sobre el tema de la niñez. Cada niño es único. Es un dato fundamental y es un elemento precioso. Cada niño tiene derecho a dignidad y seguridad. Y estas son palabras que dicen que la infancia debe ser al centro de la atención, incluso en estos momentos particulares, difíciles. ¿Cuáles son los efectos del COVID-19 sobre el bienestar de los niños? Partimos de los derechos de los niños. El derecho de niños son derechos que han sido aprobados por la Comisión de la Infancia del 89, la convención que fue firmada por todos los países del mundo excepto los Estados Unidos, y habla del significado que tiene la niñez. Los derechos del niño deben ser como los derechos humanos, algo central en las políticas y estrategias de todos. Esto significa que los niños son sujetos de derecho desde el momento en que nacen. Los niños son y deben ser considerados como individuos sujetos de derecho, no objetos de derecho o de explotación. Deben de ser sujetos a todos los efectos de los derechos fundamentales, ser escuchados, protegidos. Deben poder expresar su opinión y deben poder desarrollar sus habilidades. Esto significa que debemos darles a los niños el sentido de siempre estar al centro de nuestra atención en el mundo de los adultos, que sean padres, educadores o profesionales, y las políticas también que se deben desarrollar en cada país para desarrollar una atención hacia ellos. Es un concepto importante. El niño es un sujeto que se desarrolla desde cuando es pequeño y es cuidado y atendido plenamente por los padres, y cuando faltan estas personas, debe haber otras personas de protección que le permitan convertirse en un sujeto, en una persona independiente, capaz de expresar sus ideas, su opinión, y estar al centro de unos derechos reales que se deben respetar. Debemos pensar que nadie puede ser objeto de violencia, abuso o desatención. Es un principio universal. Por una parte, debemos pensar que en estos momentos los niños se han convertido casi en todas partes del mundo casi invisibles. Es decir, que la pandemia muchas veces ha hecho que los niños estén menos presentes en la comunidad, encerrados en la casa, a veces aislados en contextos inadecuados, y también el mundo de las instituciones y las políticas no se ha dado cuenta de la importancia que tienen los niños en la comunidad. Las medidas que no se adoptaron, sobre todo desde el punto de vista de la salud, modificaron radicalmente el contexto en que viven los niños. A menudo estas medidas de salud han sido utilizadas para proteger a la comunidad de un virus, con las consecuencias que podía provocar en la vida de las personas. Sobre todo en las personas vulnerables y débiles, unas medidas que han dañado a la economía en muchos países y que van a seguir dañándola en el futuro. Deben estar todas presentes porque esto va a cambiar la vida de los niños, y esto significa que este virus, cuando desaparecerá de alguna
forma habrá dejado profundas consecuencias económicas, sociales y relacionales, además de a nivel de las emociones. Esto significa que debemos estar listos a dar respuestas diferentes a la protección de los niños en los próximos meses. Un elemento que fue crítico en este momento fue la falta para los niños de instrumentos de protección, que si muchas veces la familia no puede dar respuestas adecuadas a los niños, esto ha sido una fuente de daño para los niños, de violencia directa o indirecta, muchas veces en familias disfuncionales que no pueden ofrecer ese cuidado. Y también ignorando a veces la necesidad de los niños de estar al centro de la atención para su crecimiento. El cierre de las escuelas en muchas partes del mundo fue una fuente importante de sufrimiento también para los niños. También a menudo una falta de fuente de nutrición para tener comidas o un lugar para encontrar un punto de seguridad social o de salud, y también un lugar en que se pueda pedir ayuda en casos de violencia. Para decir que el cierre de la escuela no fue un tema banal, fue un elemento de gran riesgo, y esto también se aplica a todas las comunidades de acogida para aquellos niños que no tenían familia y que son sujetos a un gran riesgo social. En esta situación, el COVID-19 puso en dificultad los derechos de los niños, sobre todo aquellos niños que ya viven en condiciones desventajadas. Esto es con respecto a la atención que necesitan los niños vulnerables, en particular en este momento de crisis del coronavirus. Y sabemos el riesgo que existe en las familias a veces de no dar una atención adecuada, porque a veces las familias no tienen un apoyo adecuado, y aquí citamos a esos niños también con graves discapacidades que no recibieron la atención necesaria para la propia situación. Más del 90% de los niños en el mundo, según los datos de la UNESCO, sufrió un daño grave con respecto a este cierre de las escuelas, un cierre que se hizo antes de cerrar otros servicios, y la recuperación de esta escuela ha sido atrasada lo más posible después de muchas otras actividades en muchos países, como también en Italia. Esto llevó a los niños a vivir una situación muy larga de falta de relaciones con la educación, sino a través de instrumentos en la red. Esto, el mundo digital permitió que estos niños continuaran un recorrido educativo, aunque el mundo de la escuela no estaba preparado para este cambio tan repentino de modelo de educación. Por tanto, a menudo esto dependió de la buena voluntad de los profesores, pero esto no fue para todos, porque los niños pequeños de 0 a 6 años no tuvo acceso a estos servicios. Por otra parte, también se le asoció el hecho de que en muchas escuelas, por falta de atención, no hubo una atención alternativa. Y esto ha llevado a los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, a no tener una atención adecuada. En la otra parte, en las situaciones privilegiadas, el tema de la red funcionó bien, pero cuando faltaban instrumentos adecuados o un Wi-Fi, los niños no pudieron asistir a la escuela, y esto le provocó dificultades a niños que ya estaban en dificultades anteriormente. Y tuvimos un aumento de abandono de la escuela.
también debemos decir que fue un gran reto que ha destacado la dificultad cultural de los padres en seguir a los niños en este proceso educativo, y esto nos sugiere cómo debemos considerar esta experiencia al pensar en el futuro de la escuela, una vez que vuelvan a abrir las estructuras en los próximos meses. Y esto también nos indica cómo debemos construir una alternativa digital para los niños. Hay que asociar una formación con los adultos, que sean educadores o los padres. Vemos cómo la inserción en la casa ha presentado grandes límites en todo el mundo. Ven a los datos de México, Chile, Estados Unidos, y esto da una idea de cómo no es fácil construir una formación a distancia, sobre todo cuando no existen los espacios y si los padres están comprometidos en desarrollar otro tipo de actividad en la misma casa, como smart working. Este tema de la compartición de los espacios con la vida familiar también se tiene que considerar cuando reanudemos la educación en los próximos 6 meses. Y por otra parte, también debemos ver cómo podemos ayudar adecuadamente a los niños desventajados. Este es un tema con el que nos debemos medir, porque en estos últimos meses hemos visto también el fracaso del modelo digital, que excluyó a los más débiles. Lo que ocurrió es también con el cierre de las escuelas, se asoció también a un cierre de las otras actividades educativas para los niños, religiosas, los deportes, arte, música. Esto da una idea de que los niños perdieron la relación con sus pares, con los educadores, y esta falta de estos elementos fundamentales para ellos creó seguramente unos grandes daños. No, y no se han superado con el uso de lo digital. Se hicieron experiencias, se intenta hacer alguna actividad, pero no es suficiente, porque los niños necesitan interacción, y la interacción con los pares es esencial para crecer desde el punto de vista cognitivo, afectivo, social. Y el tema de la distancia social llevó a los niños a vivir este momento con dificultad, porque a menudo también los niños no tenían o tienen conciencia de la situación de la salud, de los riesgos. Otro elemento que se consideró como un límite para los niños en su experiencia social es la ausencia o limitación de la relación con los abuelos, que son figuras centrales, o los abuelos son importantes, sobre todo para los niños más pequeños. Y estas personas ausentes por motivos de salud creó problemas. Este tema del funcionamiento de la familia es lo que obviamente vimos que es importante. Debemos de considerar siempre unos factores de protección en la familia. Cuando la familia puede estar cerca de los niños para desarrollar actividades de formación. En esos casos los niños encontraron oportunidades, a veces incluso mayores, es decir, estar todos en la casa, jugar juntos, hacer actividades, ver películas, pero debo decir que en muchas familias esto no podía darse, por tanto hemos visto unos factores de riesgo que estallaron. Y el tema de la fragilidad de las familias es algo que ha causado muchos daños en los niños. Por otra parte, el otro aspecto, con respecto a los adolescentes sobre todo, es la falta de conexión con los demás. Y esto llevó a una utilización del cuerpo muy limitado, la utilización de lo digital como un instrumento de vida, una vida alternativa social con límites y riesgos importantes también. Debo decir que
un elemento que voy a desarrollar más adelante. Los niños han vivido poco estas experiencias negativas, porque los niños, como todas las víctimas de situaciones traumáticas, tienen poca capacidad de hablar, de mentalizar lo que ellos sienten. Esta emoción fue profunda, que se debe elaborar junto con los adultos, y esto significa volver a encontrar juntos un sentido de lo que ocurrió, y esto va a requerir un gran trabajo también, porque vemos estas dificultades hoy en los niños concentrada en el cuerpo, es decir, el sueño, la alimentación, aumento de ansiedad. De alguna forma, la no elaboración mental de esta experiencia trae sufrimiento. La experiencia de vivir este COVID implicó profundamente el bienestar de los niños en todo el mundo. Hay una relación del UNICEF hace unos días que se refirió a esto. Y también los estudios que se están haciendo en el campo de la salud mental muestran cómo los problemas mentales de los niños están aumentando en todo el mundo. Esto significa que hay un aumento de ansiedad, de miedo, y sobre todo el miedo de la pérdida. Esto también se relaciona con las imágenes que invadieron a nuestras casas a través de comunicación, de sufrimiento. Este es un momento de incertidumbre para el futuro, para un niño. La muerte de una persona querida no es fácil. En las familias en las que se habló de estas cosas, que se habló de estas situaciones, los niños reaccionaron positivamente. Cuando los niños quedaron solos frente a estas experiencias, el sufrimiento quedó por dentro y será enfrentada en los próximos meses. Seguramente vemos en los niños que vivieron experiencias sin una red de familia o de educación. Hemos visto a los síntomas típicos de estrés, del estrés postraumático, que se encuentran en momentos de trauma profundo. Nos damos cuenta que estos elementos están conectados con el comportamiento de los niños. Cuando no hay un modo de pensar, uno actúa con el cuerpo. Vemos a los chicos muy conectados con un cierto comportamiento corporal agresivo, a veces inadecuado, por incapacidad de elaborar, de procesar el sufrimiento internamente. Los niños reaccionan a esta experiencia de forma diferente comparado con las personas que están en la comunidad, pero se encuentran seguramente estos signos que hemos destacado: dificultad al dormir, ser más irritables, solitud y un sentido de ser inadecuado. Y esto está sobre todo conectado con la forma de vivir de la familia, estas situaciones. Los padres son fundamentales cuando hay un sufrimiento en la familia, en estas situaciones. Por supuesto, los niños también sufren. Por otra parte, vimos que muchas familias entraron en crisis, aumentaron las violencias, y esto llevó seguramente a los niños a vivir unas relaciones más difíciles entre los adultos, y además de ser víctimas también de violencia. La otra cosa que quiero decir es que la ausencia de servicios de apoyo psiquiátrico,
provocaron, sobre todo en los niños discapacitados o niños con problemas, han provocado problemas particulares. Esto se ve en los niños con dificultades de acogida. Muy a menudo los niños no entienden el motivo de la ausencia de personas queridas en su entorno. Por tanto, es importante comunicar con los niños acerca de estos problemas con su lenguaje para que los niños se sientan escuchados. En la diapositiva siguiente, yo he indicado unos recursos útiles que se pueden bajar y se pueden leer con atención, sabiendo que en estos meses gran parte de las asociaciones internacionales y nacionales produjeron materiales para el trabajo de los educadores y de los padres para ayudar a estos niños con estos problemas. Vamos a ahora tratar a los factores de protección y de riesgo que los niños pueden presentar. Un elemento que mencioné antes es que los niños entraron, a veces para escaparse también de la vida real, entraron en este ámbito del mundo tecnológico, del mundo digital, y esto llevó a los niños a desarrollar actividades en una forma también abusiva, las redes sociales, los juegos en la red, y esto le permitió a los niños tener relaciones con los padres, no solamente, sino también con los abuelos o con los educadores, pero también les ha permitido expresar sus ideas, sus opiniones y poder hablar entre ellos en esta situación determinada por el COVID. Pero por otra parte, esto también llevó a un uso excesivo, no solamente del instrumento. El aumento del tiempo frente a la pantalla ha sido importante, pero también un intercambio entre pares de materiales e imágenes a veces íntimas con consecuencias negativas es un elemento adicional, es decir, ser víctimas de predadores sexuales. Los datos de dos agencias importantes, la Safety Commissioner australiana y el Europol, da un sentido de una idea de cómo aumentaron todas las formas de abusos en la red por parte de adultos en contra de los niños, aparte de los episodios de acoso cibernético que aumentó también en la vida de los chicos. El encierro, como dije antes, tuvo impactos importantes a nivel de violencia en la familia, violencia física, psicológica y abusos sexuales. Este es un elemento que nos ha afectado a todos nosotros que trabajamos en este ámbito, porque para los niños, para las víctimas, no era posible denunciar estas situaciones a los servicios que no estaban cerrados o que no estaban accesibles. Y esto provocó aún más sufrimiento en las familias y en situaciones de fragilidad particular. Por otra parte, un elemento que existe y que nos preocupa es que la pérdida del trabajo, la pérdida del aislamiento, los miedos presentes a menudo en los padres, en los adultos, sobre todo cuando ocurrieron pérdidas en la familia, llevan a una crisis de las estructuras familiares. Y esto provocó situaciones de gran riesgo para los niños. Esto solo para decirles que debemos tener mucho cuidado porque donde hay fragilidad, por ejemplo, la pobreza, va a provocar más problemas acerca de los que debemos tener mucha atención.
es- estas situaciones que están llenas de elementos de estrés y de sufrimiento pueden llevar a infantes, a los niños y adolescentes a consecuencias graves en la edad adulta. Ya sabemos que todo lo que ocurre en la edad del desarrollo es fundamental para lo que va a ocurrir después. Por tanto, estos temas se desarrollan en los primeros años de vida de los niños. Hay que tener cuidado hay que prestar atención a estos signos de sufrimiento y también captar estos signos que viven para encontrar respuestas. Saben que es mucho más eficaz intervenir antes durante el desarrollo en vez de vivir con consecuencias graves en las fases posteriores. Debemos de tener mucho cuidado desarrollando estrategias de prevención y captar los signos precoces. Esto significa que debemos tener modos para hablar. Como decía antes, para los niños es difícil pedir ayuda, así como lo es para todas las víctimas. Debemos de intentar asegurarle a los niños un acceso a los servicios y las personas que puedan captar sus signos de sufrimiento, tratando de entender bien cuáles son los signos que los niños nos mandan a través de un comportamiento, palabras, relatos, que se deben interpretar como elementos de riesgo. Esto requiere un rol importante de parte nuestra, es decir, la escucha de los niños. Hace falta mucha empatía de parte nuestra para escuchar a los niños, entenderlos. En unos momentos en que a veces están agitados o irritados por esta situación, este aspecto de escucha, que no es una escucha de juicio, sino una escucha respetuosa de lo que el niño nos cuenta, es muy importante. Por tanto, la ayuda empieza con la escucha. Un elemento que quisiera destacar es lo que vimos en estos últimos meses. Es un tema que vemos aún más en estos días, es decir, un aumento de suicidios entre los adolescentes y presencia de depresiones muy, muy amplia. Estos elementos muy importantes nos dan una señal, nos dicen que debemos de estar muy atentos y hacernos cargo de esta situación con mucha atención. Un elemento importante con el que todos debemos tratar como un recurso para nuestra responsabilidad en esta situación es la resiliencia. Hay que tratar de transformar una interpretación negativa de síntomas de los chicos en algo que debe ser llevado a lo positivo, partiendo de las capacidades, de sus habilidades, de su potencial. Este es el elemento que debemos siempre pensar utilizar cuando evaluamos a la familia, el contexto social y cultural. Hay que prestarle atención a los elementos de fuerza, de habilidad y no solo los negativos. Este puede ser el modelo que debemos de usar para ayudar a estos niños a encontrar una respuesta adecuada, intentando sobre todo ver cómo y a dónde podemos encontrar formas de intervención compartida, formas compartidas en la comunidad, porque seguramente no es suficiente, suficiente una intervención. Hay que pensar que algunos niños van a necesitar una ayuda a largo plazo. Aquí también les indico algunos artículos que puedan ser útiles con respecto al derecho de las víctimas y, y el hacerse cargo de los niños después del COVID.
Ahora hablando de la protección y el apoyo de los niños y la importancia de la escucha. Es importante que todos aquellos que están comprometidos en este trabajo de protección de los niños desarrollen unas políticas de protección. Deben poder escuchar a los niños. Los niños deben sentirse acogidos, deben poder hablar con alguien y la persona de referencia puede ser un padre, un educador, un asistente en una estructura educativa. Hay que poder entender hasta dónde se puede llegar y pedir ayuda en situaciones más complicadas a un supervisor o transmitirle la situación a un experto, a los conocimientos de un experto. Hay que pensar que los niños deben poder hablar con nosotros y pedir ayuda. Por eso siempre hay que pensar en un tema que yo considero fundamental, trabajar en un equipo, porque a veces solos no podemos enfrentar ciertos temas con las víctimas en situación de dificultad. Esto significa que junto con el equipo hay que construir juntos unos proyectos de intervención. Proyectos en la red que tengan cuenta de las varias agencias y las habilidades que se puedan implicar. Por eso hay que pensar y compartir modelos sin olvidar a los pares. Los chicos entre ellos, sobre todo los adolescentes, se encuentran ayuda entre ellos y se ayudan. Pero si hay una guía en el grupo, si hay un proyecto que los implica. Seguramente el peer-to-peer es una gran oportunidad de encontrar ayuda entre los chicos. Y este tema es muy importante y lo será sobre todo en los próximos meses. Un elemento importante es las líneas de escucha para los niños. A la que pertenece el teléfono azul. Nosotros hace más de 30 años fundamos esta red de escucha y algunas las construimos nosotros, porque nos dimos cuenta que en estos meses los niños y los adolescentes y también a veces los adultos que querían formación para ayudar a los niños han llamado las líneas de escucha en todo el mundo. Hay líneas de escucha en todas partes, en África, en Asia, en América del Sur, en Europa, América del Norte. Todas estas líneas de escucha con modelos similares de escucha. Y es ahí que los niños a veces pueden encontrar una ayuda, para pedir ayuda y para enfrentar sus problemas. La escucha es importante. Yo he tenido ocasión de vivirlo en estos 32 años del teléfono azul. Hemos desarrollado en Italia una línea de escucha, que es una línea que se dirige a los niños, una línea de emergencia que manejamos para el Estado italiano. El 114, una línea 116.000 para los niños que se han desaparecido. Con estas líneas en estos últimos meses hemos tenido un aumento, ven los datos, un aumento importante de llamadas y de peticiones. À travers le téléphone, à travers l'email, à travers toutes ces lignes, las líneas de escucha et à travers le chat. Et tout ceci, c'est un élément important Todo esto es un elemento pour essayer de importante trouver
des réponses Sì, sento aux problèmes des francese, enfants. italiano. Sì, io escucho il francese, escucho Potete che parlare un un problema. attimo? Mi Allora, scusi un momento. Excusez-moi, Abbiamo un problema con le nous avons un traduzioni. Può problème avec la aspettare solo un traduction. Est-ce que momento, vous per pouvez favore? entendre Un juste un problema con la instant? traducción. Sì, Moi, j'entends ma tout le monde aussi. Hein. dove sei? Oui, les langues se chevauchent, on Un entend tout le problema monde. con las Adesso io non posso più traducciones. parlare. Sì, professore, mi scusi, abbiamo un problema con le Alors, nous avons un traduzioni problème che avec stiamo risolvendo. l'interprétation. Nous sommes en train de trouver Non une so neanche solution. più le cose. Ilaria dall'italiano, Marilu allo spagnolo, sì. E al francese, dall'italiano. Carla al francese. Michele, posta, fammi solo posta. Attenzione a mettere il speaker di c'è l'ossa. Sì, ok, I think dovrebbe funzionare. Vogliamo fare una prova? Bene, allora come tante agenzie, Sì. questi Non c'è il francese. D'accordo. Te lo sta facendo, te lo sta facendo. Francese all'inglese? Chi? Carla, lei c'ha francese e inglese. Ok, proviamo, professore, mi scusi, Diciamo che molte agenzie internazionali, come dicevamo prima, hanno predisposto dei materiali che possono essere facilmente accessibili a tutti per affrontare queste tematiche, che sono complesse. Da una parte, come in questo caso nel documento della Commissione australiana, c'è una serie di indicazioni rivolte agli adulti, ma anche rivolti ai ragazzi stessi per come affrontare insieme questi problemi, in questo caso nell'ambito dell'online. La prossima. Ecco, come il Telefono Azzurro che ha preparato del materiale, anche questo facilmente recuperabile. Pueden recuperar. In italiano, e ci En permette este caso en italiano y nos permite, y no lo escucho más, ci permette di nos permite dare indicazioni, aiuto dar indicaciones y ayuda. ai ragazzi stessi di come parlare insieme, di come affrontare insieme questo. Sí, cómo enfrentar juntos la situación. ¿Cómo? No hay más español, ¿no me escuchan? La prossima. La próxima. Questo è un altro di informazioni che possono essere scaricate per Estas son informaciones que pueden ser tematiche e affrontarle nel modo migliore. una ayuda para estos temas, para enfrentar estos temas en la forma... sí que estoy traduciendo, sí estoy traduciendo al español. ¿Me escuchan? Estoy traduciendo al español. Lei deve fare dall'italiano allo spagnolo. Marilu. Marilu? Pronto? Pronto? Marilu?
Sì, io sto parlando. Ma non ti sentiamo. Non sei nello spagnolo, non ti sentiamo. Tu Sì, devi avere spagnolo, italiano, sì, dall'italiano sono... allo spagnolo. No, no, un momento. Io avevo inglese, spagnolo. Inglese e spagnolo sempre. Ora ho inglese, spagnolo e sto parlando nello spagnolo, Sì, ma tu Mi senti sentite? l'originale? Sì, sento te adesso, Oh, Patrizia. no, io sono nata alla spagnola, per questo che mi Ah, senti. Tu devi sentire ah, l'originale. lo stavo sentendo prima, però voi non sentivate me. No, ma stai Io nello spagnolo sì, adesso. sono su Ok, spagnolo e prova, stavo proviamo a traducendo. tradurre adesso, ok? Ok. Professore, può andare avanti. Mi scusi. Ok, entonces Sì. daría unos mensajes de conclusión. Ahora quise agregar esta diapositiva porque nuestro trabajo también tiene que ver con el derecho de las víctimas y las víctimas deben estar al centro. Los niños son los seres más frágiles y hay que pensar en cómo construir una serie de respuestas partiendo de ellos. Por tanto, debemos hablar con los niños, sobre todo en este momento particular, y construir alrededor de ellos un ambiente protegido. Y en estas situaciones inadecuadas, no delicadas de violencia en la familia, debemos de poder denunciar estos crímenes en contra de ellos. Hay que evitar de que sean víctimas de violencia doméstica o en la comunidad, en todas las estructuras. Hay que cuestionar y poner en juego los mejores recursos para ayudar a curar las personas en dificultad y las víctimas, en este caso los niños. Hay que asegurar de que puedan acceder a los servicios en todas las partes del mundo donde se encuentran. Hay que fortalecer y coordinar la coordinación entre todos los que trabajan con los derechos de las víctimas. Este es un documento que se emitió recientemente de parte de la Comisión Europea que da un sentido de mayor atención. Se necesita una red de instrumentos de escucha que permitan denunciar las situaciones inadecuadas para que los niños puedan pedir ayuda, formando a todos los profesionales en este tema, porque la calidad profesional es fundamental para dar una atención adecuada y esta formación debe de referirse a instrumentos de investigación. El elemento más importante es la prevención y la conciencia que se debe difundir acerca de los derechos del niño. Esto también significa intentar asegurar que las instituciones en todo el mundo, de que todas las diferentes realidades que se mueven alrededor de la infancia, las agencias, las empresas, estén todas unidas para aumentar la atención sobre los más frágiles en todas las partes del mundo. Aquí les daría una cita de nuevo del Santo Padre, que presentó el 14 de noviembre en Roma durante esta iniciativa realizada por la Academia de las Ciencias Pontificias, por la Child Dignity Alliance y la Interfaith Alliance. Y el Santo Padre dice que debemos de cancelar del rostro de la tierra la violencia en todas su forma de abuso en contra de los niños. Debemos de permitir, debemos de mirarlos en sus ojos, porque son nuestros hijos, nuestras hijas. Debemos amarlos como criaturas de Dios. Niños tienen el derecho a tener una buena vida y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para asegurar ese derecho. Debemos de captar
aceptar estas palabras del Santo Padre, porque la infancia debe estar al centro de nuestra atención. Y en estos meses, desafortunadamente, esto no fue así. Hoy en día debemos de comprometernos aún más para que la atención a la infancia sea siempre un tema más central en nuestro trabajo. Gracias. Gracias, profesor. Gracias por su intervención. Gracias por las palabras de introducción y las palabras de conclusión, que fueron las de Papa Francisco. Ahora vamos a pasar al momento de las preguntas. Las preguntas que los participantes ya enviaron al momento de inscribirse al webinar y que ahora invito para los que quieran, los invito a hacer preguntas escribiéndolas en la chat en privado a Rosanna Giacometto y a Claudia Giampietro. Pueden escribir las preguntas y se las vamos a dirigir al profesor. Mientras tanto, comenzamos con una pregunta que ya hemos recibido, es decir, cómo ayudar a los padres a entender la necesidad de asegurar la seguridad de sus hijos, de los niños, cuando estos utilizan las redes sociales. El primer elemento es poder estar con ellos en este camino de aprendizaje, sobre todo cuando son muy pequeños. Sabemos que hoy el uso de instrumentos digitales ocurre ya en los primeros años de la vida y esto lleva a los niños a tener que agarrar instrumentos que presentan riesgos, sobre todo cuando no están protegidos por instrumentos de seguridad. Esto significa que los padres deben estar al lado de ellos, enseñándoles estos instrumentos, activando las medidas de protección, de parental control, sobre todo para los más pequeños, aprendiendo también de los niños cómo usan estos instrumentos, estos contactos digitales, estos juegos que a menudo los niños hacen. Esto requiere de parte de los adultos una atención, un aspecto de presencia y de comprensión. El otro problema es captar como cuando, por ejemplo, el contacto que el niño tiene con adultos y cuando los niños se exponen y intercambian sus datos o sus imágenes con otras personas en una red que consideran privada, pero que es una red abierta a todos, con todos los riesgos del mundo externo. Sabemos que los chicos corren en la red, corren pensando de utilizarla como un tema personal. De hecho, los datos que se publiquen quedarán ahí para siempre. No piensen también las imágenes pueden quedarse para siempre y ser encontradas por muchas personas. Esto significa que hay que educar a los niños para el uso de estos aparatos y denunciar estos problemas a todas las autoridades. Existen muchos centros donde se puede denunciar si algo inadecuado ocurre en la red. Estos centros colaboran con las policías de los varios países para bloquear también situaciones inadecuadas. Pensemos en las imágenes de violencia entre pares filmadas con celulares y los casos de acoso cibernético que se deben de bloquear enseguida y actuar, digamos, por consiguiente. Lo que es importante es que todos los adultos, sobre todo los padres, pero también los educadores, conozcan bien a estos instrumentos. Estos instrumentos deben de utilizarse bien, sabiendo que algunos son menos protegidos y otros pueden ser también para que sean menos fuente de problemas en la edad del desarrollo. Gracias, profesor. Quisiera
asegurar a los participantes, a los que envían preguntas acerca del material, que vamos a ofrecer este material a su disposición en 5 idiomas. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. A raíz de la experiencia de estos meses de la enseñanza en la red, volviendo a las lecciones en presencia en septiembre, ¿cómo podemos ayudar a los niños a volver a procesar lo que vivieron en positivo o en negativo y a reanudar con eficacia la experiencia en la escuela? Bueno, vamos a necesitar volver a reconsiderar los modos de enseñar, integrando la formación en presencia con la formación en la red. Pero en la formación en presencia hay que facilitar el compartir por parte de los chicos de sus emociones y experiencias que vivieron en este tiempo. Esto significa poder captar signos de sufrimiento y activar las medidas de ayuda que se encuentran en la comunidad por parte de expertos que puedan ofrecer apoyo. Y por otra parte también intentar identificar situaciones de riesgo social y familiar para encontrar respuestas que den apoyo a la familia y a la comunidad. También es importante darle a los chicos un sentido de construcción del futuro, escuchándolos en su recorrido al regresar a la escuela para entender cómo redirigir la formación que cambió, porque estos meses cambiaron la vida de todos, en particular las nuevas generaciones. No hay que volver hacia atrás, hay que valorar lo que los chicos lograron conquistar y encontrar nuevos modos de aprendizaje, tratando también de lograr de que los chicos sean protagonistas, la escucha, tratando de formar también a los educadores para que den lo mejor, activando medidas educativas que responden a estas necesidades. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son los nuevos desafíos en la prevención de los abusos en este contexto actual? Por una parte, un gran tema es precisamente la falta de agencias presentes y abiertas en estos meses, que dio un sentido de que la red de protección de los niños siempre debe quedar alta. No se pueden cerrar servicios que protegen a los niños con la justificación de que no son servicios esenciales. Hay que pensar que un niño frágil, un niño que tiene grandes dificultades sociales, de violencia, de relaciones particulares en la comunidad por parte de adultos, necesita una presencia atenta y constante de las agencias. Por otra parte, también debemos pensar en cómo ayudar a los niños con instrumentos de apoyo, siempre más. En estos meses, a través de nuestros servicios telefónicos o digitales, le dio a los niños un sentido de no estar solos. Cuando hay una situación de violencia constante en la casa, del padre en contra de la madre, etcétera, vemos que los niños sufren mucho en estas situaciones y piden ayuda. No poderles dar una respuesta lleva a los niños a un gran estado de sufrimiento, de aislamiento. Debemos de evitar esto. Estos meses nos enseñaron de que debemos ampliar los servicios para la niñez. Hay que darle mucha atención a los niños pequeños de 0 a 6 años. Es un grupo de edades muy delicados. Hay que darle la posibilidad a los niños de tener una respuesta adecuada de apoyo. Es un elemento clave que requiere un gran compromiso e inversión por parte de los estados, porque
para que la educación sea central. No podemos cerrar las escuelas, no podemos cerrar los servicios, debemos de darle más a los niños y apoyar, si posible, a las familias para enfrentar con atención el cuidado de los niños. El otro aspecto que sigue siendo algo crítico fundamental es la ayuda por parte de las figuras en la comunidad, sobre todo los abuelos, que necesitamos cerca de los niños, porque sin la comunidad, los niños a menudo no tienen la fuerza de superar ciertas situaciones de las que no hablan con nadie, porque son una fuente de sufrimiento muy profunda. Otra pregunta es esta. ¿Qué posible red de promoción y defensa como congregación religiosa, así con asociaciones y entidades en la sociedad civil podemos prever? Bueno, en estos meses que fueron difíciles, el elemento positivo fue la red, como en este caso, como este encuentro de hoy. Yo participé en estos meses a encuentros con muchas organizaciones internacionales, tratando de encontrar puntos de encuentro, ensanchando esta red de colaboración. Creo que este tema de formación mutua, de compartir de buenas prácticas, es fundamental. Creo que las congregaciones tienen en su entorno muchas posibilidades de adquirir habilidades y ofrecerlas con las agencias que trabajan con los niños. Lo que es importante es construir, saber que las medidas que nosotros adoptamos pueden convertirse en unos estándares. No olvidemos que en este momento hay países en los que los niños no tienen ningún tipo de atención y son víctimas de guerras, de explotación, de tráfico, de la trata de personas humanas, por ejemplo. Esto nos lleva a decir que todos los niños deben ser respetados como sujetos de derecho en todas partes del mundo, deben de tener acceso a estos recursos y nosotros, asociaciones, organizaciones, debemos de compartir un esfuerzo común para ayudar a todos los más frágiles y los más débiles en todas partes del mundo. Gracias. Tenemos otra pregunta que recibí hace unos minutos. ¿Cómo ayudar a los niños a compartir sus emociones? ¿Cómo captamos su sufrimiento? ¿Cómo podemos tener una idea de la misma? Además de la agresividad y la depresión, ¿hay otros síntomas? Bueno, seguro el elemento que debemos captar es la incapacidad de los niños de hablar de sí mismos, de hablar de sus emociones. A menudo vemos que evitan una relación directa, una relación que se ha vuelto más difícil, o una relación de contacto, de cercanía. Por desgracia, la distancia social es una distancia física. Esto lleva a los niños a tener dificultades. Nosotros debemos de tratar de captar del lenguaje analógico de los niños, en su comportamiento, en su rostro, en sus acciones, esos signos que dan una idea de cómo están viviendo esta experiencia, tratando de facilitar nuestra empatía y la transmisión de mensajes positivos que permiten una relación más profunda. Hay que también captar su existencia en esta relación de cercanía emocional para ayudarlos también a enfrentar sus miedos. Yo creo que este tema del captar los signos es un tema central. Por tanto, también entre adultos hay que hablar juntos de las propias experiencias. Es importante para captar los signos en los niños. Esto requiere una atención y la ayuda de expertos, porque será un tema para los próximos meses, es decir, recuperar las relaciones, la calidad de las relaciones. Cuando posible, esto se debe hacer. También hay que ver la interacción entre pares, como puede ser limitada.
vemos a los niños que no participan en los juegos de los pares, los vemos preocupados de estar con los demás. Hay que entender por qué. Es difícil que los niños hablen de estas cosas. Hay que utilizar instrumentos como dibujos, relatos, que le permitan sobre todo a los más pequeños poder enfrentar mejor un recorrido de formación con los adultos, que a veces se ven como no recursos, sino peligros. Ahora quisiera hacerle una pregunta que veo aquí en la chat. Aquí en el Brasil tenemos la experiencia de muchos niños que ya tienen su propio teléfono smartphone. En este tiempo de pandemia están mucho más conectados, así como los padres que están más conectados. ¿Cómo podemos guiar a los padres sobre la importancia de estar atentos a los propios hijos y a lo que acceden? Debemos de hacer un gran esfuerzo. Como decía antes, hay que asegurar de que los adultos se den cuenta que un niño no puede vivir en el mundo digital solo. Esto significa construir en esta alianza que hemos destacado en la conferencia abierta por el Santo Padre y que concluyó el secretario del Estado, el cardenal Parolin. Este compromiso juntos, este esfuerzo juntos, porque por una parte las empresas quizás respetan al derecho del niño, evitando que tengan acceso a materiales inadecuados o chat e instrumentos de niños. Por otra parte, los estados pueden desarrollar unos instrumentos que puedan permitir que los niños eviten acceder a materiales tóxicos, por ejemplo, pornográficos. Por otra parte, también los adultos deben de educar a los niños acerca de estos puntos críticos, pero ellos deben ser el ejemplo para los niños. Por tanto, los adultos deben evitar ser usuarios de estos servicios que a veces no son adecuados. Si luego son los que deben de sancionar a los niños. Debemos entender que el mundo digital de los niños es muy amplio, va más allá de lo que los adultos conocen. Los instrumentos sociales a los que asisten los niños, chat entre ellos que son chat en las que los adultos no entran, no entienden, no saben lo que los niños dicen o comparten. Como el juego, para los adultos es algo marginal. A los niños pasan horas en juegos a veces muy violentos y que implican áreas cognitivas de afecto de los niños. Esto requiere de parte de todos un paso hacia adelante para conocer mejor estos instrumentos. La escuela no es suficiente. Los adultos deben de conocer estos riesgos y las instituciones deben hacer más para que el mundo de los grandes esté más atento, porque los niños a menudo no pueden evitar estos instrumentos muy atractivos, pero que presentan riesgos. Otra pregunta que hemos recibido aquí en la chat, que ha sido hecha en español. ¿Cómo tratar, cómo ocuparse de la angustia con respecto a la experiencia de la muerte que se puede haber generado en los niños que la han vivido durante este tiempo? Este es uno de los temas más delicados. El tema de la muerte para los niños está conectado con el tema de la separación, y cuanto más hay una relación fuerte con la persona que muere, más es profundo este tema y más sufrimiento hay. Hace falta hablar con los niños de la enfermedad, de la muerte, y es una cultura. Hay que respetar a la muerte hablando de ello, hablando con los niños, respondiendo a sus preguntas, con el cuidado de no someterlos a situaciones
críticas que pueden ser temas con elementos sociales, cosas que pueden también dañar la integridad emocional de los niños muy pequeños. Hay que estar atentos, hay que entender cómo hablar, pero este es un tema que hay que tratar. Volviendo al tema de lo digital, hoy en día los chicos están delante de unos mensajes que no están atentos a los niños, ya tienen acceso a información acerca de lutos, de temas traumáticos, hay que hablar, sobre todo los padres deben de pasar un tiempo para enfrentar ciertos temas con ellas, mirando una película, un video, hay que lograr hablar con los niños de estas situaciones. En Italia, como en otras partes del mundo, hemos tenido unos lutos importantes, hay que enfrentarlos. Se veían imágenes muy fuertes en la televisión, había que procesarlas, aunque era difícil evitarlas, hay que enfrentar estos temas con los niños, no con el silencio, sino con un diálogo, tratando de captar el sufrimiento de los niños, contestando sus preguntas, que a menudo son difíciles, pero que necesitan una respuesta. El luto es algo que queda por dentro si no se elabora, si no se procesa. Y los niños, como todos, lo viven profundamente. Otra pregunta. Usted habló de la resiliencia. ¿Cómo podemos promover esta resiliencia en ambientes donde los recursos son limitados, donde los padres o tutores están bajo presión porque deben de responder antes que nada a los bienes a las necesidades básicas? ¿Cómo se puede hacer? Este es un tema importante. Debemos darle esta fuerza de recuperación de energía en la comunidad, y esta es la responsabilidad de los estados. Hay que darle fuerza a la familia para encontrar recursos adecuados. Hay que asegurar que la familia y la comunidad encuentren recursos para los grupos más frágiles, que son los niños y adolescentes. ¿Cómo encontrarlos? Bueno, si ayudamos a los adultos a ser padres, estos adultos podrán responder a las necesidades de los niños. Hay que reconstruir alrededor de la familia los servicios adecuados para apoyarla en las dificultades. Hay que construir estructuras que permitan, así como las escuelas, que les permitan a los niños encontrar sus propias capacidades cognitivas y emocionales, la capacidad de mirar hacia adelante, pensando en el futuro, en la perspectiva. Y esto significa pensar en la persona, la dignidad de la persona, que se debe proteger en toda forma, tratando de valorar sus capacidades. Esto significa encontrar una forma en que los niños tengan un sueño para construir desafíos, con una figura de un adulto cerca de él que le pueda dar apoyo. Es decir, que hay que buscar un sistema en el que la resiliencia sea el elemento central. Hay que trabajar para fortalecer la capacidad de las empresas y de la comunidad. Debe ser un tema global, y es un motivo por el que las Naciones Unidas y las diferentes realidades deben trabajar juntas para encontrar respuestas a esta pandemia, no solo para la parte de la salud, sino también para la parte más mental, y también la que se refiere a nuestro espíritu y nuestra esperanza por un futuro diferente. Gracias. Otra pregunta acerca de las actividades pastorales. ¿Hay atenciones más urgentes que usted puede sugerir para reanudar las actividades pastorales con los menores? Bueno, este fue uno de los temas de una discusión que hubo entre las varias conferencias episcopales y los estados. Seguramente ha habido una actitud quizás de no escucha de el potencial de las actividades pastorales para crear redes y comunidades alrededor de niños y familias,
para los niños la ausencia de un punto de encuentro religioso, así como actividades asociadas con el mundo de las parroquias. Seguro esto ha comportado un gran límite y esto podría ser enfrentado en forma diferente, porque para los niños es esencial hoy en día volver a encontrar un equilibrio también en actividades relacionadas con la religión y con las experiencias de compartir. Yo creo que esto que faltó es una falta de atención a un elemento central, la vida y la calidad de la vida. Yo creo que junto con el aspecto de salud también están estos aspectos que hay que respetar. Yo aprecié mucho el tema de que hayan vuelto a abrir los campos de veraneo, así como en las varias realidades diocesanas. Yo espero que esto también se haga en otras partes del mundo. Creo que hoy en día la Iglesia debe estar atenta a esta necesidad de la comunidad, de necesidad de estar juntos, sobre todo para ayudar a los más frágiles, en este caso para nosotros son los niños y los adolescentes. Esto va a requerir un gran trabajo en los próximos meses y es un desafío y es una ayuda que el Santo Padre nos quiere dar a todos, porque hay que darle atención a los grupos más débiles. Otra pregunta acerca de la dificultad para encontrar hoy en día espacios físicos para la escuela. Sabemos que en Italia tenemos la cuestión de no tener espacio para casi 1000 estudiantes. Muchos directores de las escuelas tienen dificultades para resolver este problema y también una competencia de solidaridad de muchas propiedades que ofrecen sus espacios. ¿Qué idea estamos transmitiendo a los chicos que están regresando a la escuela? ¿Cómo podemos resolver este problema de falta de espacio físico? Creo que el tema de la escuela es un tema que debemos enfrentar con gran responsabilidad. Está al centro de las políticas de todos los países. Este no es un factor marginal. En la escuela no es un momento vago, es un momento de crecimiento de la persona y está en esta relación del UNESCO de hace pocos días, dice que sin educación no hay crecimiento, no hay desarrollo. Hay que darles una escuela que funcione, que esté abierta, que pueda ser incluso diferente de la anterior. Bueno, deberá de ser diferente, deberá tener más digital, más oportunidad y espacio. Esto significa invertir en la escuela para darle un futuro a los chicos. Esto es lo que piden los niños, lo que piden las familias, y creo que todos nosotros en esta red de asociaciones y congregaciones debemos de impulsar esto para que haya un respeto de los más jóvenes, dándole a la escuela un rol central, fundamental. Las respuestas deben ser dadas en todas las actividades. Hay que esforzarnos para tener áreas destinadas a la educación y actividades asociadas. Hay que volver a cuestionar todo, pero todos juntos. Hay que utilizar los espacios de nuestras parroquias en forma amplia, hacer actividades de escuela donde no hay espacios en el sector educativo formal. Hay que utilizar todo lo que tengamos para darle la posibilidad a los chicos de tener en los próximos meses un futuro de cuidado y de atención. Gracias, profesor. Le hago otra pregunta que va a ser la última. Realmente usted ha sido generoso. Es una pregunta que recibimos hace poco en español. ¿Cómo podemos continuar la formación de los niños y de los jóvenes frente a este futuro incierto, con particular referencia a la ansiedad y este sentido de incertidumbre que esto genera? Por una parte, debemos darle a nuestra acción educativa una gran atención
al empoderamiento, hay que darle confianza a los niños acerca de sus capacidades. Hay que tratar de desarrollar todas sus tensiones hacia el futuro, es decir, un proceso de escucha, pero también un proceso en el que damos instrumentos adecuados al momento que los chicos están viviendo. Hay que tratar de construir recorridos en los que las certidumbres también con pequeños signos que puedan acoger. Esto significa que dando tiempo para un recorrido diseñado en base a sus capacidades, esto va a necesitar de parte de todos nosotros, va a requerir una revisión de nuestros programas, una atención a aquellos chicos que por algún motivo no logran ir hacia adelante. Esto significa un apoyo particular para sus dificultades, para ayudarlos a caminar hacia una capacidad de expresión y de independencia. Esto significa reinventar un recorrido educativo y también un recorrido de cuidado, tratando de invertir mucho en este plano, porque este es el momento en que nos arriesgamos a perder a muchos chicos, ver quién lo logra y quién no, y sabemos que este no es nuestro camino. Hay que ayudar a los que están en dificultades para que puedan permanecer. Este es un gran compromiso emocional. Esto significa también activar modelos formativos, iniciativas como la nuestra, construyendo juntos recorridos que puedan permitir que todos logren alcanzar ciertos conocimientos que antes no eran importantes. Creo que estos encuentros como hoy son útiles para reflexionar juntos y encontrar respuestas que puedan ser útiles para nuestros adolescentes, no solamente en Italia, sino en todas partes del mundo. Gracias, gracias profesor. Es un gracias que le digo también a nombre de todos aquellos que expresaron su agradecimiento por escrito, su aprecio de su composición, de su intervención, que cierra este ciclo, esta serie de 4 encuentros con una sustancia muy valiosa. Gracias de corazón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Le pido a la hermana Pat si quiere agregar algo, si quiere cerrar, hermana Pat, ¿hay algo que quiera decir? Yo quiero agradecerle al profesor por su presentación llena de intuiciones y poniendo al niño al centro de nuestra reflexión. Hoy en día usted ha situado maravillosamente lo que el niño ha estado viviendo en este tiempo, lo que los niños han tenido que absorber, lo que han estado sintiendo, lo que les ha faltado, algunos de los puntos de apoyo positivo que han tenido, pero me gusta el hecho de que usted haya enfatizado la resiliencia y la escucha como los instrumentos clave que tenemos para acompañar a los niños. Desarrollar la resiliencia requiere tiempo y requiere conversaciones. Creo que al centro de lo que estaba diciendo usted, decíamos que el niño es un sujeto, no un objeto. Por tanto, tener conversaciones constantes sobre cosas importantes, y eso le permite a cada niño abrirse y que exprese lo que ocurre en su vida. Creo que usted nos ha desafiado en muchas formas. He escuchado palabras como reinventar, ser creativos, trabajar en red, debemos colaborar, debemos de crear unos sistemas y unos modelos de educación diferentes. Creo que usted está pidiendo a las organizaciones, sobre todo nosotras como religiosas y religiosos, nos está pidiendo que veamos cómo podemos usar los recursos que tenemos para los niños, pero cómo utilizarlos en una forma mucho más creativa y flexible mientras vamos hacia el futuro.
como educadora, yo a menudo he reflexionado sobre las horas en que pueda estar cerrada una escuela. Creo que ahora esta pandemia nos pide que veamos cómo utilizar el espacio, el tiempo y otros recursos en una forma mucho más creativa, poniendo al niño en el centro. ¿Qué es lo que está en el mejor interés de los niños y qué debemos promover en nombre del niño con nuestros gobiernos, en nuestro Ministerio de Educación o de Bienestar Social? Creo que nos recordó al comienzo que la vida de cada niño es única, llena de significado y valiosa, preciosa. Y al final nos recordó que cada niño tiene un sueño. Por lo tanto, gracias por la ayuda que nos ha brindado hoy para poder mejor acompañar a los niños que están bajo nuestro cuidado y acompañar también mejor a las familias que viven con ellos, trabajan con ellos y los acompañan durante la mayor parte de su vida. Creo que nos ha enriquecido y nos ha provocado a pensar más profundamente en este tema. Gracias, profesor. La última vez estaba anunciando la cita para el próximo seminario. Pero ahora, ¿qué puedo decir, hermana Pat? Creo que vamos a analizar las preguntas que hemos recibido. Claudia, Gianpietro y tú, Rosana, han estado uniendo todas estas preguntas por grupos. Creo que como organizaciones, sobre todo ahora que tenemos una comisión de la WISC y de la USG para el cuidado, creo que vamos a tomar todas estas temas y vamos a analizar junto con nuestros colaboradores en la Comisión Vaticana, con el Centro para la Protección y con el Teléfono Azul. Vamos a ver qué podemos ofrecer a partir de septiembre, cuáles son los recursos que podamos ofrecer para ayudarnos en este recorrido, para profundizar nuestra conciencia y mejorar nuestras prácticas para que los niños y las personas vulnerables realmente estén en seguridad. Mi última reflexión sería, estén atentos al espacio de la WISC y todas las plataformas para ver qué vamos a ofrecer a partir de septiembre. Gracias a cada uno de ustedes que participó, que mandó comentarios, retroalimentación y preguntas, van a ser de mucho valor mientras vayamos hacia el futuro. A este punto, siempre tenemos a Patricia que da los últimos saludos.